Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver una nueva unidad que lleva por título Los vectores como medida y representación de la realidad y el cosmos. Esta unidad la vamos a desarrollar en dos partes. En una primera parte vamos a ver la trigonometría como elemento esencial para ver los vectores y en una segunda parte vamos a ver los vectores en sí. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo. Las fórmulas trigonométricas. En las siguientes imágenes veremos algunas fórmulas trigonométricas sencillas que son precisas usarlas en este tema. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Donde tenemos un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C, donde el ángulo C es el ángulo recto. Al frente del ángulo A está el cateto A y al frente del ángulo B está el cateto B. Pero al frente del ángulo C, el ángulo recto, está la hipotenusa. Esos son los elementos que debemos reconocer y recordar, ¿no? Los elementos en un triángulo rectángulo serán C, que es la hipotenusa, B, que es un cateto, A, que es otro cateto, C, que es el ángulo recto, A es un ángulo agudo y B también es otro ángulo agudo. Ahora, las fórmulas que vamos a utilizar en esta unidad son las siguientes. El teorema de Pitágoras, para empezar, que utiliza la relación entre los lados de un triángulo. Dice que la hipotenusa al cuadrado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es su fórmula. Luego, la suma de ángulos internos, donde me dice que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo y de todo triángulo es siempre 180. A más B más C es 180. Si C es 90, entonces vamos a decir que A más B también es 90, ¿no? Ahora vamos a ver otra parte muy importante también, que es los elementos, las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, ¿no? El mismo triángulo que teníamos hace un momento lo tenemos aquí. Y vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, primero son el seno, donde para encontrar el valor del seno de un ángulo A, como en este caso, tenemos que tomar el cateto opuesto de A, es decir, A minúscula, y dividirlo entre la hipotenusa, es decir, C. Luego, el coseno del ángulo A, que es el mismo ángulo, se encuentra tomando el cateto adyacente al ángulo A, que es el cateto B, y dividirlo entre la hipotenusa, que es C. Y por último, la tangente de A, que lo encontramos esta tangente dividiendo el cateto opuesto, o sea A, entre el cateto adyacente, o sea B. Esos valores podemos nosotros encontrarlos con la ayuda de nuestra calculadora científica. Ahora, las otras razones trigonométricas del otro ángulo tienen la misma definición, pero lógicamente van a ser otros los elementos. Por ejemplo, el seno de B, del ángulo B, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero del ángulo B, su cateto opuesto ya no es A, es B también. Entonces sería B sobre C. Seguidamente, el coseno de B es igual a cateto adyacente dividido entre hipotenusa, es decir, A sobre C. Y para terminar, la tangente de B es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente, es decir, lado B dividido entre cateto A. En un triángulo oblicuo-ángulo, es decir, que el ángulo C ya no es recto, sino es un obtuso o un oblicuo, se aplican la ley de los senos y la ley de los cosenos. La ley de los senos me dice que si tenemos un lado A, lo podemos dividir ese lado A entre el seno del ángulo opuesto a A. De igual manera, ese valor es completamente igual al cociente del lado B dividido entre el seno del ángulo B. Y también es igual a el lado C dividido entre el seno del ángulo C. Y también tenemos la ley de los cosenos, que se aplica también a los triángulos oblicuo-ángulos, donde el lado A, es decir, un lado del triángulo, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de B más el cuadrado de C, menos el doble producto de B por C, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, o sea, el coseno de A. Eso se aplica para los otros lados también.
lógicamente tomando siempre el ángulo opuesto del lado que se está tomando. Con esto aprendido vamos a ver la resolución de los ejercicios planteados en nuestro material de apoyo. El hacer número 1 dice: con teorema de Pitágoras encuentra la hipotenusa en el siguiente esquema. Y ahí tenemos un triángulo cuya hipotenusa es lo que no conocemos. Tenemos el cateto B y tenemos el cateto C. Ambos son 20 y 35 metros respectivamente. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que eso es igual, o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a reemplazar. Decimos teorema de Pitágoras es igual a A al cuadrado, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, reemplazando los datos que tenemos, diremos A cuadrado es igual a 20 metros al cuadrado más 35 metros al cuadrado. Desarrollando esa potencia tenemos que A al cuadrado es igual a 400 metros cuadrados más 1225 metros cuadrados. Realizando la suma tenemos que A al cuadrado es igual a 1625 metros cuadrados. Extrayendo raíz cuadrada, A va a ser igual a la raíz de 1625 metros al cuadrado. Y sacando la raíz de 1625 tenemos que A vale 40.31 metros. Ya hemos encontrado el valor de la hipotenusa en este triángulo. En el hacer número 2 dice: un triángulo rectángulo mide su hipotenusa 20 centímetros y uno de sus catetos mide 15 centímetros. Calcula la longitud del otro cateto y sus ángulos. Bosquejamos un triángulo y marcamos que la hipotenusa mide 20 centímetros. Uno de los catetos no conocemos y el otro cateto mide 15 centímetros. Quiere que calculemos el valor de un cateto y los dos ángulos, los ángulos que faltan, ¿no? Entonces, con el teorema de Pitágoras podemos calcular el valor del otro cateto y decimos: A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Reemplazando los datos que tengo, yo digo 20 centímetros al cuadrado es igual a B al cuadrado más 15 centímetros al cuadrado. Desarrollando las potencias, yo tendré 400 centímetros cuadrados es igual a B cuadrado más 225 centímetros cuadrados. Entonces, pasa este 225 centímetros cuadrados que está sumando al otro lado a restar. De manera que B cuadrado es igual a 400 centímetros cuadrados menos 225 centímetros cuadrados. Realizando la resta, yo tengo que B es 175 o B es raíz cuadrada de 175 centímetros cuadrados. No, porque este exponente pasa como raíz al resultado de esta resta. De manera que B va a ser 13.23 centímetros. Ya conocemos el lado B. Ahora vamos a conocer los ángulos. Para calcular el ángulo tanto C como B, nosotros utilizamos las funciones, ¿no? El ángulo C es el ángulo que está en esta parte de aquí. Si decimos seno de C, vamos a decir cateto opuesto, o sea C, 15 centímetros, dividido entre hipotenusa, que es A, 20 centímetros. Entonces seno de C es igual a C sobre A. Seguidamente reemplazamos. C vale 15 y A vale 20, ¿no? Realizando la simplificación de las unidades, vamos a pasar esta función seno al otro lado, al otro miembro, haciendo lo opuesto que hace la función, es decir, como una arcofunción. Con la calculadora científica se puede sacar anotando shift, función, seno, y va a salir seno elevado a menos 1. Entre paréntesis anotamos lo que está o lo que me resulta de la simplificación, que es 15 sobre 20. Seguidamente, C va a ser igual a 48 grados, 35 minutos, 26 segundos. Luego calculamos B de la misma manera. El ángulo B está en esta parte de aquí y el cateto que conocemos es el cateto adyacente y la hipotenusa es A. Entonces decimos coseno de B es igual a C sobre A. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarnos 15 centímetros sobre 20 centímetros. De la misma manera como pasó con el seno, el coseno también pasa como arcofunción al otro lado. Es decir, coseno elevado a menos 1 de todo lo que me va a resultar aquí.
De manera que B va a ser igual a coseno elevado a menos 1 de 15 sobre 20. Todo entre paréntesis. Para que al final saquemos el valor de B. B vale 41 grados, 24 minutos, 34 segundos. Luego, el hacer número 3 dice, encuentre la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y este es el triángulo rectángulo. Tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Además nos da un ángulo de 39 grados. Nosotros vamos a decir, con el teorema de Pitágoras podemos encontrar la hipotenusa, de manera que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. De aquí, A cuadrado es 7 metros al cuadrado más 10 metros al cuadrado. Desarrollando las potencias, yo tengo que A cuadrado es 49 metros cuadrados más 100 metros cuadrados. A cuadrado es 149 metros cuadrados. Pasando el exponente como raíz al otro miembro, yo diré A es raíz cuadrada de 149 metros cuadrados, de donde A es 12.21 metros. Si yo quiero calcular A de la otra manera o de otra manera, pues yo tomaré el ángulo que tengo aquí y digo coseno de B, ¿no? El ángulo este es B porque está frente del lado B. Digo coseno de B es igual a C sobre A, es decir, C sobre la incógnita A. Digo coseno de 39 porque el ángulo B vale 39 grados. C es 10 metros y A no conozco su valor. Por despeje de fórmula yo puedo pasar este valor de A al primer miembro y este coseno de 39 al denominador de 10. De manera que A va a ser igual a 10 metros sobre coseno de 39 grados. A, en este caso, va a ser 12.87 metros. Hay otra forma de calcular A. Decimos seno de B, ¿no? Tenemos nuevamente el ángulo B y podemos utilizar el seno, es decir, el cateto opuesto que es B y la hipotenusa que es A. De la misma manera como hicimos con el coseno, vamos a decir seno de 39 grados es igual a 7 metros sobre A. Despejando A, vamos a decir A es igual a 7 metros sobre seno de 39 grados, de donde A va a ser igual a 11,12 metros. En este caso, como ustedes pueden apreciar, hay tres respuestas totalmente diferentes. Ahora la pregunta será, ¿cuál de las respuestas es la correcta? Pues en este tipo de ejercicio nosotros debemos enfocarnos siempre en el teorema de Pitágoras. Es decir, si el teorema de Pitágoras da una respuesta, lo más probable es que esa sea la respuesta correcta. Y las otras pues sean respuestas erradas, ¿no? Porque el ángulo de aquí al parecer está puesto al azar, ¿no? Ahora, el hacer número 4 dice, la avioneta recorre una distancia de 150 metros con 45 grados de ángulo sobre la horizontal. Del punto de partida. Si la avioneta y el auto se mueven con una misma velocidad, ¿a qué distancia desde el punto de partida se encuentra el auto y a qué altura sobre el auto se encuentra la avioneta? Este es mi bosquejo. La distancia que recorre la avioneta es 150 metros. La altura no conozco. Y la distancia que recorre el auto tampoco. El ángulo es 45 grados. Este bosquejo es de una gráfica que ustedes pueden apreciar en el texto guía o el texto de apoyo, ¿no? Por acá viene una avioneta, esta es su trayectoria y acá se encuentra. Y acá está un auto que recorre en el mismo momento la misma distancia o está siempre en una misma línea vertical. ¿Qué es lo que se quiere encontrar? La distancia del punto de partida que se encuentra el auto, es decir, este cateto de aquí, y la altura sobre el auto que se encuentra la avioneta, este cateto de acá. A diferencia del anterior, no tenemos dos catetos, solamente nos vamos a basar en la hipotenusa y el ángulo. Entonces, decimos, calculando X, que es el ángulo del cateto de acá. X, como ustedes pueden ver, es el cateto adyacente de 45 grados. Y A es la hipotenusa, ¿no? Entonces yo voy a decir coseno de B, y voy a denominar B a 45 grados, es igual a cateto adyacente, o sea X, sobre hipotenusa, o sea A. Y diré, coseno de 45 grados es igual
a X, que es el cateto adyacente, sobre 150 metros. Este que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. De manera que X va a ser igual a 150 metros por coseno de 45. X va a ser 106,07 metros. Esa es la distancia de este cateto. Para hallar la altura hacemos algo similar. Como tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Decimos función seno. Seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa. H sobre A. Reemplazando los datos que yo tengo, digo seno de 45 grados es igual a H sobre 150 metros, que es A. Despejando H, este 150 metros pasando a multiplicar, H es igual a 150 metros por seno de 45 grados. De donde H va a ser 106,07. Es decir, la altura sobre la cual se encuentra la avioneta con respecto al auto es de 106,07 metros. El hacer número 6 dice, calcula el valor del ángulo beta del siguiente triángulo rectángulo. Entonces, los datos que tenemos aquí son H, que es 22,5 centímetros, X, que es 55 centímetros, y beta, que es lo que no conocemos y es el ángulo acá. Si nosotros vemos bien, para calcular beta vamos a decir el ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces decimos tangente de beta es cateto opuesto, o sea, X, sobre cateto adyacente, o sea, H. Reemplazando los datos que yo tengo, digo tangente de beta es 55 centímetros sobre 22,5 centímetros. Así como el seno y el coseno, si yo quiero despejar el ángulo, la función tangente pasa al otro miembro como arco función. De manera que beta va a ser igual a tangente elevado a menos 1 de 55 sobre 22,5. Beta va a ser igual a 67 grados, 45 minutos, 4 segundos, según lo que podemos sacar de nuestra calculadora científica. Y para terminar, el hacer número 7 dice calcular el valor del ángulo alfa del siguiente triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo es ese. Ese es la hipotenusa, 120 metros. Ese es el cateto B de 90 metros. Y el ángulo alfa es el formado entre la hipotenusa y el cateto. Entonces, si yo digo aquí, calculando alfa, digo cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo diré función coseno. Coseno de alfa es B sobre A. Reemplazo los datos que yo tengo, digo coseno de alfa es 90 metros sobre 120 metros. De donde alfa va a ser igual a coseno elevado a menos 1 de 90 sobre 120. Alfa es 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. Muy bien, jóvenes. Esto ha sido la resolución de los ejercicios planteados en nuestro texto guía, en nuestro texto de apoyo. Espero que les haya sido de utilidad. Si ustedes tienen el texto, pueden copiar los ejercicios en cada uno de los mismos. Si no, pueden copiar estos mismos ejercicios en su cuaderno de física, ¿no? La próxima clase vamos a reunirnos para despejar algunas dudas del trabajo que se les va a dejar asignado. Hasta la próxima, chicos.